invitado de hoy son dos invitados, pero en bloques diferentes. Vamos a tener a dos precandidatos, uno, en este caso Arnoldo Vins, y el otro candidato a la presidencia, porque Euclides Acevedo va a estar con nosotros y como él ya no tiene internas, va a ser solo una formalización la suya, así que ya es prácticamente candidato a presidente de la República. Y Arnoldo Vins tiene que competir con Santiago Peña, así que por eso los denominamos precandidatos. Arnoldo Vins, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina. En primer lugar, me encanta la música porque da gusto estar contigo, Mina. Te digo Gracias. Sinceramente, a pesar de la agenda intensa que tenemos, es un privilegio y te veo espléndida y eso me pone muy contento. Gracias. Realmente impresionante. Muchas gracias, en serio. Bueno, Jenny, ¿no? Que Jenny es una genia para concertar todas estas. Dice que por poco, no sé, hasta en el baño le seguía a Arnoldo Vins para que venga al programa. Me consta. Bueno, preparó un pequeño informe sobre quién es Arnoldo Vins. Adelante. Arnoldo Vins Durksen nació el 19 de agosto de 1964 en Itacurubí de la Cordillera. Está casado con Verónica Vins y es padre de 4 hijos. Culminó sus estudios secundarios en el Colegio Filadelfia de Boquerón. Continuó sus estudios terciarios en el Instituto Bíblico de Buenos Aires y en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, donde obtuvo el doctorado en teología. Ejerció la docencia en el Centro Evangélico Menonita de Teología en Asunción y en el Instituto Bíblico Asunción. Desde 1996 hasta el 2011 fue director ejecutivo de Obedira Comunicación Integral y de la Red de Comunicación Integral. Condujo el exitoso programa Siglo a Siglo por Red Guaraní durante 9 años. Fue precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Valor Republicano en la interna de 2011. Fue senador electo por la Asociación Nacional Republicana para el periodo 2013-2018. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la ANR entre 2015 y 2020. Fue parlamentario del Mercosur electo para el periodo 2018-2023. Es miembro de la Organización Internacional Parlamento y Fe. Asumió la titularidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el 15 de agosto de 2018, cargo al que renunció el pasado 16 de agosto para reemplazar al vicepresidente Hugo Velázquez como precandidato del movimiento Fuerza Republicana en las internas coloradas del mes de diciembre. Bueno, brevísimo, porque obviamente queremos hablar muchísimo con él. Esto de tu señora, digamos, que se llama también, que se apellida Vins. Sí. ¿Cómo es esto? Vins, ¿Tu pariente? Vins son mis hijos en Filadelfia, de donde Sí. son originarios mis padres. Ajá. Y los de ella. Hay 4 diferentes líneas de Vins. ¿De Vins? ¿En serio? Así que no somos parientes, pero estamos juntos hace unos cuantos años. ¿Qué Vins? Vins. Y a ver, ¿por qué tiene el mismo apellido? Bueno, ¿y hace cuánto que estás casado? Y desde el 85, o sea, estamos 37 años, vamos por 37 años. Qué bárbaro. ¿Y 4 hijos? 4 hijos, 3 varones y una nena, todos casados. Soy abuelo de 7 nietos, Dios prioritariamente nietas, 5 Ajá. a 2, ¿verdad? Y hay 2 más en camino para este fin de año. Dios Así mío, que o sea, vamos a tener, Dios mediante, 9 una familia nietos. reproductiva, por lo menos, ¿verdad? Numerosa, numerosa. Bueno, ¿y fuiste pastor cuánto tiempo? Hasta el año, después de terminar mis estudios en Buenos Aires, hasta el año 2005. Ujú. En el 2003 empecé con mi programa Siglo a Siglo por Red Guaraní y 2005 ya Dapu acabé, o sea, no había forma de hacer bien las dos cosas. El tema de trabajo del pastor requiere mucho tiempo presencial con las personas, escuchar, tratar de ayudarles en solucionar sus problemas personales, espirituales y el trabajo en los medios es intenso, como vos sabés. Sí. Me toca no solo dirigir el programa, sino ser director de Claro, radio, de de medios, televisión, sí. de un centro de medios. Entonces en el 2005 dejé el pastorado activo y cuando en el año 2011 decido incursionar en política, solicité a la iglesia que me había ordenado como pastor, un proceso tal vez un poco diferente que en la Iglesia Católica, pero también hay un ordenamiento, una ordenación. Ajá. Solicité formalmente, digamos que me desordenen como Sí. pastor.
Entonces aceptaron mi renuncia al pastorado en el año 2011 por escrito, para lo cual pude candidatarme en ese momento a senador y después en los siguientes periodos a lo demás. Claro, porque actualmente, inclusive en nuestra Constitución, eso fue toda una discusión con el tema Lugo, no podés, digamos, ser pastor ni sacerdote. Así es, ni para ser senador tampoco. Ah, tampoco, esa parte no sabía. Así es. Bueno, y pero no es como la Iglesia Católica que sos eternamente... No, ahí... No, cuando hay una inconducta o cuando hay una renuncia por alguna razón, como fue en mi caso, sí, entonces termina ese vínculo. te dan, digamos, la habilitación para dejar de ejercer el pastorado. Bueno, a ver, vos ibas a ser, Arnoldo Vince, de hecho, el candidato de Marito, digo, del oficialismo, antes de que salga la candidatura de Hugo. O sea, se hablaba por lo menos muchísimo de esa candidatura. No es que ahora surgió en el sentido de renuncia Hugo Velázquez. Ah, ¿a quién le vamos a poner? Y bueno, ¿a Vince o qué? No fue así. O sea, en el sentido que se hablaba mucho de tu candidatura antes. Eso fue así, digamos. Se hablaba, Mina, se hablaba, pero el compañero vicepresidente Hugo Velázquez un día me llama por teléfono saliendo en Mburuy Charoga, ¿verdad? Y me dice, Arnoldo, vos estás mañana en tu oficina, sí, necesito hablar contigo. Estoy saliendo de Mburuy Charoga con un tema. Bueno, al otro día viene y me dice, Arnoldo, yo quiero informarte que hablé con el presidente y le pedí que me habilite la posibilidad de que yo sea el candidato, precandidato a presidente por nuestros movimientos. He hablado con el presidente me dio la autorización para trabajar, para conquistar el corazón de la gente, porque no se puede transferir la voluntad, el aprecio de la gente. Hay que salir a conquistar el corazón, las voluntades. Pero con mucho gusto le dije, vicepresidente, te voy a apoyar. De hecho, en todo este proceso, yo fui ya delegado de nuestro movimiento en el departamento de Itapúa y en el departamento de Boquerón. Entonces, he acompañado su precandidatura. Es más, luego pero ¿y cuando te dijo eso, digamos? Después, o sea, cuando te anuncia que acaba de salir en Mburuy Charoga y el presidente le dio el visto bueno, ¿qué sentiste? Porque de verdad vos eras... Por un lado un alivio diciendo, mira vos, si él se va a lanzar, ¿en serio? Vamos a acompañarle. Yo soy una persona de equipo, Mina, y creo que en política hay que saber trabajar en equipo. ¿Pero qué te dijo Marito antes o después? En el sentido... No. Él me ratificó que fue cierta esa conversación con Hugo. Pero no te dijo, no tuve otra cosa más que decirle, porque no, apoyarle, vamos a apoyarle. Y así fue, es más cuando... Pero medio que te ganó de mano, o sea, en el sentido... No solamente a vos, digo, él salió bastante antes de lo previsto, ¿verdad? Así es. Como que armó todo y ya de contramano ahí la agarró usted, ¿verdad? ¿O no? Y políticamente somos parte del mismo equipo, sería un contrasentido enfrentarnos. Suficiente tenemos para luchar en estas elecciones próximas. Entonces, obviamente hemos acompañado y bueno, después cuando vino la decisión si uno se lanza o no a la senaduría y demás, el conflicto al estar al frente de una cartera tan importante como Obras Públicas iba a ser que, bueno, si me lanzaba al Senado tenía que renunciar inmediatamente. Esos son mis principios. Yo no voy a entrar a hacer una campaña electoral estando al frente de una cartera como el MOPC. Entonces lo debatí con el presidente, le dije, me siento más cómodo, presidente, si no hace falta lanzarme, quiero acompañarte hasta el final del mandato, si las cosas así... suceden para realizar la mejor gestión posible, ¿verdad? Y así estamos trabajando hasta que sucedió lo que pasó. ¿Y cómo recibiste lo de Hugo, digamos, y la propuesta de ser candidato? O sea, las dos cosas, que la embajada lo haya asignado nuevamente como a otros significativamente corruptos, y eso lo sacaba, digamos, del juego. A ver, ¿cómo recibieron y cómo recibiste vos en particular? El jueves estuvimos con el presidente inaugurando obras en San Pedro, la zona de Santaní. De ahí fui por tierra hacia Itapúa, donde estamos preparando el gran evento a las 10 de la mañana, viernes a las 10 de la mañana, lo digo con hora porque ustedes van a correlacionar, la inauguración de una de las rutas más importantes en toda la región, que es el corredor de exportación. Que son 143 y algo de kilómetros entre Natalio y Itapúa hasta Cedrales, Alto Paraná, zona eminentemente productiva, cercana al río Paraná,
paralela a la Ruta Sexta, que va a conectar con el corredor metropolitano del Este, que va a conectar con el nuevo puente de la integración con Brasil, generando ese corredor logístico. Eso fue financiado con recursos de Japón, JICA, un préstamo internacional muy conveniente para el Estado. O sea, había una organización, varias miles de personas presentes ahí, la embajadora de Japón, la gente de JICA, un tema a nivel internacional importante. Pero ustedes sabían que iba a haber un anuncio. Empieza a venir la gente, ¿verdad? Y a las 9 se dio esa conferencia de prensa. Sí, se sabía que iba a haber un anuncio, pero nos tomó absolutamente de sorpresa de quién se trataba, ¿verdad? O sea que yo no creo eso, Arnoldo. O sea, a mí me tomó con absoluta sorpresa. No sé si a vos, digamos, ¿verdad? Pero al presidente es imposible que lo haya tomado de sorpresa. No sé, eso debe saber él solamente, pero, lo que te digo que cuando preguntas cómo lo tomamos, con una reacción realmente difícil, porque por un lado había un ambiente de festejo, de alegría por ese gran corredor de exportación que estaba culminando, la gente de ese sector recordando cómo cruzaban en balsa esos puentes, la gente en Ñacundaí ahí tenía que cruzar en balsa, dificilísimo, y todo eso que hoy conecta, facilita. Entonces había esa actitud, pero cuando vino esto estábamos con los sentimientos mezclados. Tal es así que en la plaza principal de Mayor Otaño, cerca donde hicimos la inauguración, estaba preparado el almuerzo para cerca de 3.000 personas, de festejo, de alegría. El presidente iba a participar del almuerzo, termina el acto, nos vamos a la ciudad y ahí el presidente nos pide anunciar que él se retira inmediatamente a Asunción, me pide que yo me vaya también inmediatamente, regreso a Asunción, y que anunciemos a la gente que por esta circunstancia planteada él necesita retornar para recomponer la situación y que, bueno, la gente festeje, se les dio de comer a todos, pero ahí empezó la vorágine de este proceso de decisión. Claro, no, porque en realidad, porque yo creo que el presidente sabía, digamos, primero que sería ya aún mayor la falta de respeto de la embajada si vos le vas a tocar al vicepresidente de la República no tener la cortesía de decirle al presidente, ¿verdad? Mire que le vamos a tocar a su vicepresidente y a su candidato a la presidencia de la República. Porque entonces dice que ya es demasiado indigno, ¿verdad?, que te escupan en la cara en tu casa, digamos, ¿verdad? Entonces, no, por lo menos te dirá que lo correte un poco, ¿verdad? Porque no puede ser. De verdad, Marito tendría que haber dicho, sí, me avisaron, porque si no queda él como mal también, no solamente. Y yo me imagino que esto fue así y que inclusive le habrán dicho a Hugo Velázquez un día antes, por eso que él al instante renunció, o sea, si no, pues vos esperaron que sea media hora. A los 5 minutos le llamaron, no sé, de Radio Monumental y del grupo de acá, ¿verdad? Y le hicieron la entrevista y él renunció. Yo creo que eso de verdad se sabía. Marito, yo creo que mucho antes, porque si no, un gobierno es una falta de respeto que no le diga al presidente de la República eso. Pero bueno, ¿y en qué momento entonces te dice a vos, bueno, acá tenemos que recomponer, vos vas a ser el candidato? No, me dijo que yo iba a ser el candidato. Vení inmediatamente a Asunción, convocar a tu familia y analicen qué podemos hacer. Más o menos entendí el mensaje, claro, ¿verdad? Obvio. Obviamente. Entonces, yo vine por tierra desde allá, como solía hacer como ministro, ¿verdad? Recorrer las rutas y convoqué a mis hijos de Ciudad del Este, del Chaco, de Asunción y empezamos a encontrarnos entre el viernes de noche y el sábado a la mañana en casa para que ellos me ayuden en este proceso de decisión. Mientras tanto, el presidente trabajaba seguramente con nuestro equipo político en ver qué opciones se tiene dentro del movimiento. ¿Qué pasaba si yo decía que no, por ejemplo, que no aceptaba la propuesta? Entonces se manejaban ciertas opciones seguramente en la cabeza de nuestro líder, en el consenso de nuestros senadores, diputados que estaban buscando una solución ante este golpe tan duro político que se dio al movimiento al afectar nada más ni nada menos que a nuestra figura principal del precandidato a presidente de la República. Y cuando el sábado a cierta hora voy a Amburú y Charoga para informarle al presidente que tengo
el visto bueno, positivo por parte de mi familia, que estoy a disposición del movimiento si así se requiere. Ahí se empezó a debatir y bueno, también pude conversar a solas en ese lugar con el hasta entonces precandidato, Hugo Velázquez. Él estuvo ahí después. En una situación emocional obviamente muy fuerte para él, para su familia. Y estaba Marito también, o sea, estaban los tres. Sí. Bueno, estaban varios otros líderes también del movimiento, pero solicité un apartado para conversar a solas con el que estuvo como precandidato hasta ese momento, para conversar con él y también conocer su opinión, que para mí es muy importante, porque él formó todo este equipo en este proceso. Son 35.000 candidaturas, Mina, que él condujo ese proceso hasta ese lugar, ¿verdad? Como para entender también su grado de confianza en el caso de que recaiga en mí esa responsabilidad de contar con su apoyo a muerte, irrestricto, que él me solicitaba que yo acepte la propuesta que hacían para encabezar de aquí en adelante este proceso. Ahora, ¿y qué crees esto de que Hugo tiene que renunciar a la vicepresidencia de la República? ¿Qué decís? Es una decisión muy personalísima, creo, Mina. Su decisión de renunciar a la precandidatura creo que es una decisión política pensando en el equipo, pensando en todos los compañeros de lucha, que iba a afectar negativamente, obviamente, nuestra campaña electoral para la presidencial. Y creo que eso ayudó mucho la rapidez en la cual tomó la decisión y también la velocidad en la cual el equipo replanteó la situación y pudo poner a disposición de la dirigencia la nueva opción. El domingo ya hicimos el anuncio, Mina, hace una semana atrás, y bueno, a partir de ahí, trabajando a toda máquina para que esto funcione. ¿Qué decís de estas designaciones que hace la embajada, digamos? ¿No crees que es inmiscuirse mucho ya en la interna de un país, o sea, en la interna política, digo, ¿verdad? Una cosa es que cada país tiene el derecho de admisión, obviamente, como de hecho le niega la visa a mucha gente que no tiene ningún antecedente ni nada. Pero hacer esto sabemos que tiene otro carácter, digamos, ¿verdad? Que el imperio diga que sos significativamente corrupto, no es una cuestión leve, ¿verdad? ¿Qué decís a esto? Que en un proceso electoral vengan a hacer estas designaciones. En primer lugar, es doloroso como paraguayo y también doloroso como colorado, porque la mayoría de las designaciones hasta ahora fueron contra personas afiliadas a nuestro partido. Yo estoy seguro que la maldad no está solamente de un lado partidario, sino que si hay problemas, es una cuestión transversal, como vimos en la lucha contra el narcotráfico y demás, como el ejemplo de a ultranza, que incluso afectó a, por ejemplo, un pastor evangélico, ¿verdad? O sea, es transversal a la sociedad. Entonces, en ese sentido, es un golpe muy fuerte a la imagen del país que tenemos que trabajar para ¿Pero te parece bien que ellos vengan a hacerlo en este momento? ¿No te parece una injerencia política? Y a veces parece ser que es eso, ¿verdad, Mina? Pero no obstante, yo considero que es un país que para hacer ese tipo de asignaciones debe tener elementos, pruebas, y eso esperamos en este momento que demuestren y se dilucide, y ojalá que puedan demostrar lo contrario los afectados por el bien de la República y nuestra imagen. Eso es mi sincero deseo, Mina. Bueno, tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa y después vamos al tema de la interna, de la unidad del partido, cómo va a encarar todo esto hacia el 2023. Ni bien decidieron tu candidatura, Arnoldo, estuviste en el programa de Luis Vareiro. Creo que fue tu primer programa. Domingo a la noche, hace una semana. Hace una semana. Y ahí dijiste que, el famoso abrazo republicano, que no te ibas a abrazar con cartas, palabras más, palabras menos, y que Santiago era su ordenanza, cuando te hablaron de Santiago. A ver, ¿por qué esas expresiones, digamos, en el sentido, te ratificás en que no te vas a abrazar con Horacio Cartes, ya sea si ellos ganan o si vos ganás? Yo creo que es importante
destacar en primer lugar, tal vez no es la expresión más feliz que usé con... Tal vez sería mejor hablar de su secretario, ¿verdad? Porque ha sido su gerente de la empresa del Grupo Cartes, ¿verdad? El precandidato a quien voy a enfrentar en las elecciones internas del partido. Y el tema de la asignación hace que creo que las personas que tienen ese manto de duda, por lo menos para la opinión pública y lo demás, deberían por lo menos ponerlo a disposición y aclarar eso con las evidencias o pruebas que se les pida, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ninguno de los dos pueden aclarar porque los Estados Unidos, aparte de la intromisión en nuestro país, tampoco le da la posibilidad y el derecho a la gente a defenderse, porque es una designación que ellos no pusieron ni un elemento ni en Hugo ni en Horacio Cartes, entonces no tienen derecho a la defensa. Entonces, ¿cómo ellos van a probar, ya sea su inocencia o no, verdad? Entonces, es muy difícil así. Pero ese fue el motivo por el cual dijiste que no te iba a abrazar. Y básicamente eso, pero yo creo que, Mina, en un proceso electoral, como nos caracteriza a los colorados, y en este caso va a ser así, va a ser una confrontación de modelos. Una confrontación de modelos en el sentido de cómo se administra el gobierno desde el Poder Ejecutivo, en el sentido de el equipo del expresidente Horacio Cartes son básicamente gerentes de sus diferentes empresas. Entonces, ese es un modelo país. Yo eso te quiero preguntar después, las diferencias, pero en este caso, sobre el abrazo o no, digamos, ¿verdad? La unidad o no. Vos, si vos ganás, vas a necesitar de ellos, vas a necesitar de Santiago, vas a necesitar de Horacio, porque son dirigentes de sus... Hay muy buenos y muchos buenos dirigentes también en otro movimiento que los conozco personalmente, que he trabajado históricamente en el partido junto con muchos de ellos. Ningún problema para abrazar, al contrario, vamos a trabajar juntos por el partido, independientemente cuál sea el resultado electoral, pero ahí voy a estar siempre firme para defender la bandera del Partido Colorado. Porque me llamó la atención sobre todo de vos, porque con tus antecedentes de ser un pastor, se supone una persona que yo por lo menos tengo ese concepto, pero muchas veces me he equivocado también, porque el estar en una iglesia no es garantía, no es garantía, ¿verdad? Supone. Para eso le tenemos al pastor también vinculado al narcotráfico, supuestamente, ¿verdad? Pero yo siempre digo que, y siempre pensé que un pastor, un sacerdote, tiene un espíritu más tolerante, ¿verdad? Porque si Dios nos enseña a perdonarnos, es una forma de enseñarnos a ser tolerantes. Así es. ¿verdad? Y no ser jueces tanto de la gente. Totalmente. Entonces, yo pensé que ibas a tener una actitud diferente en relación a los demás y al famoso abrazo republicano. Y esa es la línea de mi trabajo, va a ser así, Mina. Una de las cosas ¿te parece que te apresuraste entonces ese día en vertir ese... No tanto apresurarme. Yo creo que la gente está harta de la pelea entre nosotros los políticos, Mina. Está harta de eso. La gente quiere que peleemos para solucionar el problema de doña María, que no tiene un trabajo seguro, que no tiene acceso a los medicamentos. Eso es lo que la gente quiere que los que estemos en la autoridad resolvamos. Y la pelea entre nosotros no le interesa a la gente. Yo también creo. Y yo creo que esa es la dinámica en la cual vamos a trabajar en este proceso electoral, Mina. ¿Desde cuándo sos colorado, Arnoldo? 2010, 2011 aproximadamente. Yo siempre fui colorado, pero no afiliado, no activé. Vos conocés, estuve en el ámbito espiritual, después en el ámbito de las comunicaciones y siendo conductor de programas y director de medios de comunicación, decidí ingresar en la arena política. Entonces, para ingresar, optaste por el Partido Colorado. Por ratificar mi adhesión. Siempre voté por el Partido Colorado, siempre, en toda mi vida, ¿verdad? Pero como afiliado en este caso, lo hice desde el 2011 aproximadamente, cuando me lancé. Y esto de que Santi es una ordenanza, esa era la palabra que no me salía, ordenanza de... Secretario, mejor dicho. Pero vos también sos un secretario de Marito, ¿verdad? En este momento fui secretario de una cartera de Estado. Por eso. Pero no trabajé nunca para una empresa privada de él. Tal vez esa es la diferencia. En el caso de Santi, sí, trabaja en una empresa que pertenece a ese grupo. Que tampoco es su secretario en la empresa. Y bueno, cumple una tarea gerencial. Digamos, sí, una gerencia de una de las empresas de él. Claro. Pero tampoco no hay que desmeritar a los secretarios, ¿verdad? No, de ninguna forma. Solo que es un modelo diferente, un grupo empresarial cuyos diferentes gerentes de empresas, por eso siempre se habló del grupo de los gerentes que va a las diferentes carteras del Estado
Y en nuestro modelo político de nuestro movimiento es trabajar con la clase política, con profesionales, inclusive de otros partidos, como tuvimos y tenemos en nuestro gobierno actual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablando de esa es la eso, diferencia ¿no del hay modelo. más afinidad de ustedes con la oposición que con los propios colorados? Ya que tienen efectivamente inclusive varios ministerios importantes, 4 o 5 de la oposición. Hoy, ¿vos no crees que digamos, el sector de ustedes tiene más afinidad con la oposición que con el otro sector colorado, digamos, en este caso Honor Colorado? Y tal vez en esta coyuntura de la interna colorada se percibe eso, pero vos conocés nuestra lucha, Mina, cuando se tuvo el intento de la enmienda en el periodo anterior. Nosotros estuvimos juntos, muchos sectores de diferentes partidos, incluyendo sectores del Partido Liberal, PDP, otros movimientos o partidos políticos que estuvimos en la plaza defendiendo un modelo que para nosotros es claro, un modelo institucionalista, respetando la Constitución, la democracia. Y en esa coyuntura, el que entonces era gobierno del cartismo se alió con el Frente Guazú. O sea, cosas raras que pasan en la coyuntura política, ¿verdad? Pero estuvimos defendiendo un modelo y en eso, esos principios, esos valores de respetar la institucionalidad siguen incólumes. O sea, eso nos va a unir a los buenos demócratas hoy, mañana y dentro de 100 años. ¿Y los de Honor Colorado no son buenos demócratas? Y en ese momento tenían otras intenciones. No, yo creo que están entendiendo que la ciudadanía pide respeto a la Constitución y que se busque, si esa es la idea de tener más periodos, la posibilidad de tener más periodos que 5 años en la presidencia, más que un periodo, eso debe pasar por los procesos correspondientes. O sea, si gana Santiago Peña, ¿le apoyarías? Estoy seguro que no va a ganar, pero, no, si gana, pero como buen colorado, sí. Y si vos ganás, estoy seguro que ellos solicitarías el apoyo de categórico. Ajá, seríamos ingenuos y seríamos malos colorados si así no lo hiciéramos. Hablando de buenos y malos colorados, porque finalmente en abril van a confrontar un colorado, vos o Santiago Peña, ¿verdad? Uno de los dos va a ser el que va a representar, contra Euclides Acevedo y... ¿Por qué Euclides? Porque viene a tu programa después. Claro, no, porque Euclides Acevedo ya es candidato, él no es precandidato, porque él no va a ninguna interna. Va directo a la general. Va directo, va a ser una interna, digamos, por una cuestión de cumplir. Simbólica, cumplir con requisitos legales. Y probablemente Efraín es el que tiene hoy por lo menos más chances, según todos, en la concertación. Si vos tendrías que enfrentarle o le vas a enfrentar a Euclides o a Efraín, ¿quién te parece un candidato más difícil de vencer, digamos? Y es compleja tu pregunta porque, en primer lugar, Euclides ha sido compañero de trabajo varios años como colega, él siendo ministro del Interior o canciller en su momento y yo ministro de Obras Públicas. Hemos trabajado muy bien con Euclides, le aprecio un montón y sé que quiere lo mejor para nuestro país. Y con Efraín estuvimos juntos en la plaza, por ejemplo, luchando en aquella circunstancia, ¿verdad? Luchando contra el intento de una imposición que para nosotros es antidemocrática en ese sentido. Y bueno, el elector va a decidir qué modelo mejor le conviene, no depende de mi gusto o no, pero así son las justas electorales, Mina, sí, así son. Sí, si vos tuvieras que marcar las diferencias más contundentes, digamos, entre el proyecto HC y el proyecto Fuerza Republicana, siguen siendo, Fuerza ¿verdad? Republicana. Fuerza Republicana. ¿Cuál es la diferencia entre los dos proyectos? Así, marcame 2 o 3 que te parezca. En primer lugar, el modelo. O sea, van a volver los gerentes, que son el anillo de confianza del grupo liderado por Horacio Cartes. En segundo lugar, Santiago Peña no tiene autonomía. O sea, responde a un líder, para no usar otros atributos, ¿verdad? Responde a un líder que tiene un interés principalmente empresarial, que es legítimo si es que esa empresa se dedica a lo legítimo. Y en nuestro caso obedecemos a una visión de los principios del Partido Colorado. Y en tercer lugar, de mi parte y de nuestro equipo de trabajo vamos a dedicarnos intensamente a generar
mejores condiciones de vida para los más vulnerables, en el sentido de disminuir la tremenda brecha que hay entre una clase de pocas personas con demasiados bienes y muchas personas con demasiadas necesidades. Esa brecha, yo en nombre del equipo voy a trabajar, y te puedo decir una cosa, Mina, mi experiencia en la función pública, estos 4 años como ministro, me enseñó muchas cosas. En primer lugar, la dignidad de muchos funcionarios públicos. Cuando uno está con ellos y los empodera de una visión, les convence de lo que uno quiere y están on fire, como se dice, o sea, están entusiasmados, se sienten parte del proceso. O sea, con ese mismo grupo de personas que están en el MOPC, en otra administración, me tocó a mí liderar ese proceso con esas personas y se lograron los resultados que están a la vista. Y principalmente una cosa que quiero destacar, las mujeres. Yo te puedo asegurar que no voy a respetar la cuestión de la paridad. Voy a romper esa proporción a favor de la mujer, porque el resultado en el compromiso, en el trabajo, en la gestión pública, la mujer es mucho más leal, mucho más persistente en su lucha, y las funcionarias públicas en el ministerio nos dieron tantos buenos resultados. Y yo voy a aplicar eso en la mayoría de las carteras del Estado. Te pongo la firma donde querés que así va a ser. No va a ser 50%, va a ser más que eso. Más mujeres, muy bien. Con las disculpas de los hombres, ¿verdad? Exacto. Pero así va a ser. Queremos hacer una gran gestión en las otras carteras también. Claro, claro. Bueno, ahora, hablando de la gestión en las carteras, este tema que estuviste en el MOPC, y esto siempre trae, digamos, luces y sombras, ¿verdad?, en toda administración. Esta cuestión, por ejemplo, que se difundió mucho, el famoso, ¿cómo se llama? La pasarela esta de Ñandutí. Y de repente te hicieron también otras críticas de esa. Me acuerdo porque insistieron muchísimo, digamos. ¿Qué decía al tema de tu administración y ese tipo de denuncias que tuviste? Cuando se dio la denuncia con respecto al caso que hice como ministro, en primer lugar, inmediatamente ordené una auditoría interna, sumario administrativo a los que estaban a cargo de ese proceso. Remitimos toda la prueba a la Fiscalía, a la Contraloría, a la DNSP, y en base a la auditoría interna ordenamos una quita de más de 2.000 millones de guaraníes a lo que fue el contrato que no se le pagó a la empresa. Con eso, como administrador, he demostrado mi lucha implacable contra la corrupción, y es en este momento ya en una instancia judicial. Yo en el Ejecutivo hice lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer dentro de mi jurisdicción, y ahora está en el ámbito del sumario administrativo y de la justicia que hace con el caso. Decías, marcabas algunas diferencias, y decías que vas a poner, no va a ser paritario, sino que va a haber más mujeres en tu gabinete. Si vos tuvieras que decirme, yo quiero gobernar y salir después con 3 misiones cumplidas. Viste que obviamente te vas a tener que dedicar como presidente a todo, a atender todos los problemas nacionales. Pero ¿dónde vas a hacer eje? Si vos querés que te recuerden, ¿con qué? Que va a disminuir la inseguridad, por un lado. Voy a trabajar fuerte en ese aspecto. En segundo lugar, generación de empleo, que va en cierto sentido vinculado con ese aspecto. Y en tercer lugar, la disminución de la brecha entre la riqueza y la pobreza en nuestro país. O sea, que los que menos tienen, menos acceso a salud, a educación, a capacitación profesional, que tengan más acceso. O sea, disminuir esa brecha. Bueno, me encanta. Sobre todo yo siempre le hago hincapié a todos los políticos el tema de la seguridad y el trabajo, el empleo, y obviamente a través de eso disminuir esa terrible brecha. De todas maneras, como ya no tenemos tiempo porque nos espera también Euclides, vamos después a profundizar, de hecho, con todos los candidatos, porque obviamente, yo siempre digo, todos los candidatos te van a decir, bueno, te dicen diferentes cosas, pero te dicen que vamos a acabar con la inseguridad. Acabar es una mentira, claro, una utopía. Pero después quiero profundizar cada punto. Correcto. Y cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Porque ahí es donde uno dice, bueno, me es más viable lo que plantea Vince, me es más viable lo que plantea Euclides, etcétera. Así que vamos a tener otro... ¿No tenés inconveniente en hacer debates? Va a llegar su momento seguramente más al final del proceso de la campaña, cuando
se consoliden las candidaturas. Ningún problema. Ningún problema en hacer No, debate. no. Está ya invitado entonces. Ya fue un lindo debate contigo, pero ahora vamos a confrontar ideas. Claro, ¿sí? claro, entre los proyectos Claro. que disputan. El mensaje que le quiera dar a tus correligionarios y bueno, y a toda la teleaudiencia. La alegría por la forma en que tomaron mi designación como candidato en este caso. sustituto al que era el precandidato. En primer lugar, agradecer a toda la gente por las muestras de afecto, de cariño que me han dado en estas últimas horas, en estos días. En segundo lugar, quiero comprometerme con ustedes, con doña María, con don José, que vamos a recorrer en estos 110 días más o menos que quedan toda la República. Muchos ya me conocen de mi trabajo como comunicador, como senador, como ministro de Obras, y esas cosas buenas que hicimos queremos mejorarlas, fortalecerlas. Los errores que cometimos queremos enmendarlos y mejorar la gestión, y aquello que falta hacer queremos hacer, pero juntos. Muchas gracias, Mina. Muchas gracias, gracias por estar. Bueno, así pasábamos este momento interesante con el precandidato, nuevísimo precandidato a la presidencia de la República, en este caso por Fuerza Republicana del Partido Colorado, y ya a unos meses de poder decidir quién va a representar a ese gran Partido Colorado el 30 de abril. Bueno, la general es Sí, el 30 de abril. 30 de abril. Así que estamos ahí atentos, y ya aceptó el debate Arnoldo Vince, así que en cualquier momento lo tenemos acá sentados como corresponde en la misma mesa, a Arnoldo Vince y a Santiago Peña. De un ratito más, luego de la pausa, está el otro candidato, en este caso no precandidato, candidato a la presidencia de la República, Euclides Acevedo. El candidato, hasta ahora, el único candidato a la presidencia de la República, es el único, porque todos los otros son precandidatos. Recién lo teníamos a Arnoldo Vince, Santiago Peña, tiene que ir a la interna, competir, y luego uno de ellos será el candidato del Partido Colorado. En la Concertación pasa lo mismo, digamos, hay varios candidatos, precandidatos, y recién el 18 de diciembre también vamos a saber quién es el candidato de la Concertación. En el caso de Euclides Acevedo, si bien formalmente tiene que cumplir con una interna, no compite en su movimiento con nadie, entonces va directo al 2023 para competir, ahí sí, con otros dos candidatos más. Euclides Acevedo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Mina? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es importante que haya hecho la aclaración porque me dijo hace poco Federico Franco, Andy Benar es la candidata, digo precandidato. Entonces dije yo, vos que sos cristiano, que sos católico, voy a usar un término vaticano, candidato in pectore. Me gusta eso. Bueno, no, y en serio, que vos así te vas haciendo la plancha nomás ya, porque en realidad los otros están ahí en la disputa hasta diciembre, ¿verdad? Vos, sin embargo, ya estás en la disputa para el 2023, o sea, ya cuando vas a visitar a la gente y todo eso, no es que le visitas y no saben ellos si vas a ser o no el candidato, vos ya les prometés para el 2023 resultados. Claro, por eso yo suelo decir, yo no vengo para la elección del candidato, yo vengo para ser presidente de la República. Y eso, el principal escrutador es el pueblo, es la ciudadanía. Es decir, tengo esa ventaja, esa comodidad del proceso electoral. Ahora, ¿por qué no disputaste dentro de la Concertación? ¿Qué posibilidades hace poco? En principio, y creo que aquí habíamos comentado, no quiero legitimar una interna liberal. Las elecciones internas de los partidos no es lo mismo que una elección nacional. Primero por eso. No quise entrar, no es que no quiera competir, sino que era una competencia desventajosa. Y en segundo lugar, porque sigo insistiendo que la concertación de derecho es perjudicial. ¿Qué quiere decir eso, Cristiano? A ver, ¿cómo fue la concertación de derecho? Y claro, de derecho es lo que establece el Código Electoral, que tienen que competir. Y de esa competencia, el que gana lleva todo y el que pierde se queda sin nada. Es decir, 5 candidatos de la Concertación van a quedar excluidos después del 18 de diciembre. Siempre sostuve en la concertación de hecho, en la negociación, en el acuerdo, en el pacto, programa, que es fundamental en primer lugar. En segundo, candidaturas potables para distintos sitios del aparato del Estado
y finalmente un diálogo y consenso que trae aparejado consigo el pacto político. Por eso yo creo que la concertación de derecho y la concertación de hecho que yo propongo van paralelos. Siempre hay posibilidad para el acuerdo. Entonces yo no quise entrar para no legitimar una interna liberal, los hechos me van a dar... Pero ¿por qué decís una interna liberal y los hechos me van a dar la razón para que la gente entienda? A ver, ¿por qué una interna liberal? Y claro, porque en primer lugar hay 3 candidatos liberales. Bueno, pero vos ibas a ser el cuarto y está Sebastián también, que es de Villarejo, ¿verdad? Sí, ya sé, pero vos sabés, Mina, no hace falta ser demasiado inteligente para señalar que si bien es cierto el padrón es nacional, los que van a votar son mayoritariamente liberales. Los que están estructurados. Los que están estructurados, no es lo mismo. ¿O vos crees que los colorados van a abandonar su potente interna para irse a la concertación? Imposible. Y los independientes que normalmente no votan luego en las nacionales no van a irse a la interna. Sin embargo, existió la posibilidad de hacer combinaciones con liberal desde un comienzo. Como Hugo Fleitas, por ejemplo. Con Fleitas, que me hubiera encantado. ¿Y qué pasó con eso? Y Fleitas apostó por su propia candidatura. Él me pidió en reiteradas ocasiones, él es muy amable, muy cordial, que la acompañara en la vicepresidencia, y le dije yo no voy a colaborar contigo, no voy a cooperar en términos de votos. Hicimos varios ejercicios que otro día te los voy a explicar con él, como también lo hice con algún enviado de Efraín en un momento dado. Y ese es el motivo por el cual yo no quise entrar en la concertación, porque corres el riesgo de quedarte excluido definitivamente. Pero si vos pactabas antes, entonces vos decís, bueno, si yo pierdo, yo te doy... Pero el que pierde no puede ser senador, no puede ser diputado. ¿Y por qué no pactaron antes, digamos, en el sentido de... Hicieron una concertación de, bueno, si vos perdés, te doy tal cosa, bla, bla, bla. Bueno, pero eso vos podés hacer solamente de cara al Ejecutivo. Ahí Katia fue muy astuta, muy hábil, que antes de entrar en el proceso electoral, ella opta por permanecer en el Senado, igual que nuestra compañera Esperanza Martínez. Es decir, yo creo que ahí no hubo un buen ejercicio en términos democráticos para obtener una unidad inteligente. Y ese es el motivo por el cual estamos donde estamos. Hablando de unidad inteligente, el hecho que Efraín Alegre le haya elegido a Sole Núñez y no a Esperanza, porque eran las dos opciones que le quedaban, digamos, más productivas políticamente, ¿qué pensás vos? ¿Fue más inteligente elegirla a Sole o hubiera sido más inteligente elegirla a Esperanza? Hubiera sido, creo que, más democrático y por lo tanto políticamente presentable que hubiera ido con Esperanza Martínez, porque Esperanza Martínez representa, guste o no guste, a la tercera fuerza política nacional. O sea, hubiera dado una imagen, digamos, de mayor amplitud. Lo cual no descalifico la elección por Soledad Núñez. Habrán habido otros criterios que yo no los sé. Yo reiteradas veces hablé con Soledad. Siempre me dijo que iba hasta el final. Pero al final optó por la vicepresidencia. Y eso son decisiones políticas que hay que respetar aunque uno no esté de acuerdo. Claro, porque en realidad, inclusive cuando, no sé si vos estuviste esa vez que estuvo Tito Saguier acá, no creo que no fue en ese programa. El propio Tito Saguier, que está en el grupo de Efraín, digamos, hablaba de la dupla de Efraín y Esperanza, por esto que vos decís. Ellos son la tercera fuerza, ¿verdad? Claro. Y dentro, aparte de la concertación, otra vez, son la segunda. Y representan justamente la concertación, o sea, el sector más de centro-derecha y el otro más de centro-izquierda, digamos, ¿verdad? Así mismo. O sea, ahí no es porque sea una mala candidata, ni mucho menos Soledad, pero fue poco inteligente Efraín en ese sentido. Tanto es así que hoy hay un sector amplio, digamos, del Frente Guasuña y Moguetá, que se está desprendiendo porque no se sienten representados en esta dupla. Y vos, de una forma u otra, estás capitalizando eso, Euclides. No sé si capitalizando, pero administrando una realidad. Y eso hemos hablado con el presidente Lugo, a quien deseo una recuperación lo más pronto posible, porque estamos perdiendo un gran elector, un gran árbitro. Árbitro en el sentido de buscar el consenso. Y he hablado con ellos en reiteradas ocasiones y yo les dije, bueno, nosotros desde la unidad del movimiento
Nueva República y otros movimientos, y hay otros partidos que se van a ir adhiriendo, le dije, ustedes pueden integrar con nosotros. Más aún cuando hemos hablado de acuerdos programáticos básicos. Esa es la gran coincidencia que yo tengo con los dirigentes del Frente Guazú, porque hemos coincidido en abordar determinados... ¿Cuándo fue eso? Hace mucho tiempo, y hace poco volvimos a repetir y a repasar, tanto con Sixto, con Hugo, como con Querey y también con Esperanza Martínez. Esperanza Martínez, entre paréntesis, yo hablé mucho antes con ella que con los otros. Y bueno, con Lugo siempre estábamos hablando de eso. Pero me acuerdo que acá, eso sí, estaba acá Lugo, estabas también vos, y Lugo había dicho que la dupla, ¿verdad?, iba a ser, si vos estabas encabezando, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, y dentro de eso se hizo muchos ejercicios este fin de semana que fue frenético, sobre todo cuando se produce la explosión dentro del Partido Colorado y del gobierno con lo del vicepresidente Velázquez. Y bueno, la enfermedad del Lugo ha cambiado el panorama. La política de repente produce situaciones imprevisibles ante las que hay que estar preparados para administrar. Y ahí volvió a surgir la posibilidad de que yo encabezara con un liberal dentro de la concertación, una propuesta que creo que vos conocés muy bien y en un momento dado creo que hasta los compartías. Sí. Lamentablemente no pudo darse porque fue muy tarde. Sí, fue muy tarde. Es decir, en homenaje a la verdad, nadie de la concertación oficialmente me invitó y me habló políticamente de las cosas que habrían que hacer. Yo no me niego a ninguna negociación. Claro, porque en realidad, cierto que dejaron pasar todos, incluyéndote a vos. Obvio. ¿Verdad? Porque si bien es cierto que el peso del PLRA en esa concertación es grande, porque son los que tienen los votos más estructurados, como aparato, pero también es cierto que ese partido está dividido, digamos, ¿verdad? Y hay un sector, digamos, llanista, amarillista, ¿verdad?, y efrainista, ¿verdad?, por otro lado. Y siempre Blas Llano y Dionisio Amarilla, si te hubieran propuesto a vos, como te propusieron en varias ocasiones, y la dupla iba a ser Euclides Fleitas, más si ustedes conseguían que el Frente Guazú les apoye, reconocer que ahí disputabas muy bien con Efraín Alegre. Muy buenas posibilidades. Muy buenas posibilidades de ser el candidato de toda la concertación. Sin duda. ¿Y después? ¿Y qué pasó? Y lamentablemente todos se unieron. No descabalgó el doctor Fleitas y el Frente Guazú, la mitad ya estaba fuera. O sea, no estaban dadas las condiciones políticas y aritméticas para que pudiera prosperar ese proyecto. Ahora, otra cosa que dicen que vos no querías luego tanto, aparte de que se dieron ciertas dificultades, digamos, es porque vos querés disputar en el 2023 porque querés ser no solo el candidato, porque en la concertación están los partidos de oposición, digamos, o sea, los no colorados, ¿verdad? Porque de oposición solamente no está bien decir, porque hay varios partidos de la oposición que no son colorados, pero que están en el gobierno, o sea, que tanto de oposición tampoco son, ¿verdad? Entonces los no colorados, para ser más claro, ¿verdad? Y dicen, y vos muchas veces lo dijiste también, que vos no querés luego ser solamente el candidato de la oposición, ¿verdad? De los no colorados. De los no colorados. Vos querés ser el candidato de opositores, no colorados, sí colorados, etcétera. Así es. Y que entonces ese era otro de los motivos, por el cual preferías ir nomás ya directo en abril para poder aglutinar, ser una concertación más amplia, digamos, aunque no una concertación, como vos decís, jurídica, sino que una concertación política donde puedan estar a la par que opositores colorados. Por eso yo hablo de una concertación nacional, no de concertación de la oposición. En todo caso, una concertación nacional opuesta a un modelo y a un proyecto político que ha demostrado el fracaso, que trae como consecuencia la debilidad en las instituciones, de la evidente pobreza y sobre todo del evidente abandono del Estado de algunas funciones elementales e intransferibles que se dan en el campo de la seguridad y la educación. Entonces, seguimos insistiendo y siempre dije, yo voy a ganar con votos colorados, punto seguido.
y voy a gobernar con colorados, con liberales, con gentes del tercer espacio o del Frente Guazú y con individualidades relevantes, porque la coyuntura política Pide. exige, porque venimos de una guerra, la gente se olvida, hace un año todavía estábamos con la incertidumbre, ¿qué pasa después de la pandemia? 14.000 millones de deuda, 20.000 muertos, una caja fiscal que hace agua por todas partes, el crimen organizado, el desprestigio internacional de nuestro país. Yo digo, es hora de que nos unamos, paraguayos y para salir de esto y recuperar nuestro honor perdido. Hoy día somos como una especie de paraguayos vergonzantes, inaceptable. Tenemos que volver a recuperar y lo hacemos entre todos, porque esa cuestión de la deuda, que tenemos que hacernos responsables, tenemos que hacernos responsables de todo. Por eso hablo de un gran pacto. Y eso a veces es difícil entender. Y fíjate vos, de esto, sin embargo, con un tipo, con Hugo Richard, yo hablo con una comodidad increíble, porque él es un cuadro político de Estado muy importante. Lo mismo con Sixto, lo mismo, y con Esperanza inclusive. Y luego, como te he dicho, con él hablaba mucho, pero no tanto de política. Hablábamos de filosofía, de escatología, de la cristología, y hablábamos también de la necesidad, sobre todo, de recuperar la moralidad pública. Ahora, ¿cómo vos pensás componer esa concertación política, digamos, de cara ya a abril del 2023 en el sentido siguiente? Vos contás para tu estrategia de victoria, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Más con votos colorados, con votos liberales o del tercer espacio? ¿Y cómo vas a lograr, digamos, conquistar esos votos, aglutinar y organizarlo en torno a vos? Nosotros tenemos una visión bastante aritmética de la cuestión electoral. No da gusto hablar de esto, pero hay que hablarlo. Nosotros partimos de una base de que los seguidores de la Nueva República son bastantes. Después tenemos... Nueva República es el movimiento... Sí, de para la Nueva Euclides República van algunos partidos y movimientos sociales a quien vos conocés. Y fíjate vos, la mayoría de mis operadores son colorados. Porque, por ejemplo, decime uno o dos. Y yo no te quiero dar el nombre para no comprometerlos, porque muchos de ellos estaban en Fuerza Republicana. En Central, por ejemplo, la mayoría son todos colorados. En el Alto Paraná, colorados, con los movimientos sociales. Hay un montón de oviedistas también. Es decir, lo que ellos llaman la recuperación del coloradismo en un partido colorado que carece de tal. Y por otra parte, hay dirigentes liberales que no pertenecen al oficialismo, que también quieren hablar. Fíjate vos, fue el no oficialismo liberal, fueron los primeros en acercarse a buscar combinaciones. Sí. Y no solamente buscar combinaciones, sino que hablábamos, si coincidíamos en determinados programas en materia energética, ya se está para ustedes, pero con este proyecto energético. Y la misma cosa con los colorados, porque ellos son muy prácticos. Y te dicen, bueno, va en de la esta hora. Entonces yo le digo, esto. Tengo todo en mi cabeza. Solamente falta el sustantivo sujeto. Algunos ya los tengo también, ¿verdad? ¿Qué me vas a decir después? Te voy a decir, por supuesto que te voy a decir. Entonces yo creo que con esta propuesta unitaria, inclusiva, y obvio, aunque sea esto de la concertación, hasta que van a competir contigo, los voy a necesitar. La gran ventaja es que yo no soy un candidato carimbado a un partido al cual tengo que responder con cargos. Tengo mucha más capacidad de maniobra y libertad. Y en mi lista de senadores y diputados hay de todo. Eso, después de la pausa, me vas a decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes forman parte, digamos, de tu lista de senadores, diputados, o sea, el Parlamento? ¿Cómo estaría compuesto? ¿Quiénes son algunos nombres? Y también algunos nombres del gabinete. Y, obviamente, quiero saber, entre los dos sectores más importantes del Partido Colorado, Honor Colorado, ¿verdad? Fuerza Republicana, Marito Cartes, Santi Vince, digamos. ¿Con quién tenés mayor afinidad política? Como para que luego puedan apoyarte. ¡Ay, qué riquísimo! Todo de la casita gourmet, muchísimas gracias. Bueno, Euclides, quedaron pendientes varias cosas. Primero, vos
obviamente pretendés aglutinar no solo a la oposición, sino a un gran sector colorado también. Obviamente podés aglutinar a sectores colorados independientemente a que pierdan o ganen o que pertenezcan a alguno de estos dos sectores en pugna, digamos, ¿verdad? Que de hecho ya tenés algunos colorados trabajando contigo. Pero con estos dos sectores, digamos, que se polariza hoy el Partido Colorado, ¿con quién tenés más afinidad? ¿Con los abdistas o con los cartistas? Bueno, por razones obvias me llevo mejor con los que están en Fuerza Republicana, porque muchos de ellos trabajamos juntos. Aún así, dentro de Honor Colorado hay gente también con que me llevo muy bien. Todo el mundo sabe de mis buenas relaciones con el senador Galaverna. Yo me llevo muy bien con Beto Ovelar, hasta con Santi. Con Santi tengo muy buena sintonía. Pero obviamente con el ministro Vince me llevaba estupendamente bien. Hemos trabajado juntos, conozco su pensamiento, conozco su concepción de Estado. Es decir, yo en realidad me llevo muy bien con ellos. No me llevo mal. Y no quiero usar esa palabra especuladora más que especulativa de que el que pierda va a venir conmigo. No, yo quiero que vengan casi todos. ¿Por qué? Porque van a formar parte de mi gabinete los colorados. O sea, a ver, decime un poco. Nombres no te voy a dar, no, pero te voy a dar carteras. Hacienda va a ser para los colorados. Itaipú va a ser de los colorados. Pero ya tenés obviamente quién, ¿verdad? En mente. Claro. Ministerio del Interior para las mujeres. Probablemente sea una mujer. Ministra del Interior. Ministra del Interior. Sí, señora. Canciller, por supuesto, va a ser mujer y probablemente sea colorada. Ministra de Educación, no sé si colorada, pero va a ser mujer altamente competente. Pero cuando decís esto, decís nomás mujer y competente. No. ¿O tenés todo en la cabeza? Tengo todo en la cabeza, no lo digo para no podés probar. decir. Pero podés decir algún nombre, por ejemplo, de tu gabinete, o sea, que no signifique comprometerle. ¿Por qué? Digamos, bueno, está así ningún... A mí, por ejemplo, sí, me gustaría, no he hablado con ella, pero Blanca, siendo senadora, me gustaría tenerla en la Cancillería. A Blanca en la Cancillería. Por ejemplo, ¿verdad? Después, ¿a qué otra mujer? Porque me hablaste de otra mujer. ¿Se puede hablar de otra mujer? Como jefa de gabinete, probablemente va a ser una mujer que está fuera hoy día. Más de eso no te puedo decir. ¿Está fuera de qué? Está fuera del país. Ah, está fuera del país. Sí, pero ejerciendo funciones internacionales. Ay, ¿cómo yo quiero saber eso? Me muero ya directamente. No, te iba a decir bien aquí, y yo trato de que la cosa sea paritaria. Ajá. Igual que en la candidatura a senadores o a diputados, quiero que en general sean mujeres, una gran parte, gente relevante. Me gustaría, pero bueno, me gusta porque ya he hablado con ella. La doctora Nancy Garay creo que va a ser una excelente senadora. Excelente mujer, sí. Ivonne Irigoitia, Lourdes Durelli, Marta Canese, Marilyn Renfeld, antropóloga. Voy a tener un dirigente indígena, pero no como el negro de la corporación norteamericana y por judío de la Merced. No, un dirigente indígena que entienda, que gestione y que defienda los intereses de su comunidad. Nuestra candidata a diputada es una lideresa en Boquerón. Pues ya está. Inteligente y bonita. Además de una etnia muy rara, pero que aglutina a todas las demás etnias. Quiero tener un dirigente sindical como Bernardo Rojas, un dirigente agrario, rural, como Belarmino Balbuena o Eulalio López. Y bueno, cosas así. O sea, y sectores del aparato productivo, empresarios. Y el lunes voy a tener, no te puedo decir ahora, pero mañana lunes vamos a tener la adhesión de un partido político con exponentes muy relevantes de la visión democrática y unitaria del país. Van a venir con nosotros. Además vienen sin condiciones, que eso es lo que más gusto da. Porque vienen sin condiciones apostando al proyecto y como además va a haber tantos sitios que va a haber lugar para todos. Bueno, justamente me decía Kencho que ya prácticamente está también contigo, Kencho Rodríguez. Bueno, él y Querey forman parte del partido, la Unidad Popular. Y hasta dicen en broma, ayer estuve hablando con Cito, me dijo, a la pinta y por nada la de movimiento. Hoy te in Carayá, hoy te in Tajija, hoy te in Gallo. Carayá es él. Un zoológico. El gallo soy yo. Sí. ¿Y sabe quién es Tají? No. ¿Queréis? Tají.
Bueno, uno se divierte árbol en árbol, otro canta y la hormiga trabaja. Bueno, a ver, la hormiga trabaja. Bueno, contame, este tema, ¿cuándo cerrás la vicepresidencia en el sentido que tenés que hacerlo antes del 30-31 de agosto? Antes del 30-31 me Faltan gustaría. 12 días. Sí, pero me gustaría inclusive antes del 25. Creo que entre mañana, lunes y martes, la dirección política del Frente Guazú va a decidir. Sí. Porque como yo les dije, me gustaría que vinieran en bloque, no por separado, porque Sí. eso es muy importante. Y sobre todo porque coincidimos en los programas. Eso, estoy a la expectativa. En las próximas 48 horas tendré que resolver eso y empezar a trabajar, pero organizada, matemática y tenazmente en toda la República. Porque vamos a tener candidatos en los 17 departamentos. Gobernador, senador, diputado, junta departamental. ¿Cómo financiás tu campaña? La ley no permite más de 6 millones de dólares, ¿verdad? No me acuerdo. Y nadie puede contribuir más de 138.000 dólares. Entonces lo que estamos haciendo es un trabajo territorialmente con expertos en eso que van desde el 1 millón de guaraníes hasta los 138.000 dólares. Y no va a ser fácil porque la gente en este momento, todo el mundo está a la expectativa, todo el mundo te dice, te colaboro después del 18. Pero de aquí al 18 es donde uno necesita, ¿por qué? Porque uno necesita moverse, uno necesita crear actos, necesita encuentros, movilidad, conectividad de todo tipo. Estamos en eso, no es fácil, es lo más difícil que hay es la ¿Y financiación. por qué después del 18 si vos no competís en No, pero la gente, concertación? los contribuyentes pues te dicen, van a ver seguramente. El contribuyente pues es un observador Sí. conservador. Sí, sí, sí. Y Entonces a va veces observar apuesta y- diferente. No, ficha, pone además ficha. uno me dijo con toda claridad, no vayas a creer que a vos nomás te ayuda Euclides. me Sí. dijo. Yo le ayudo a fulano y a Perencejo. O sea, yo entiendo eso. Claro. Y esto tendríamos que ir poco a poco dilucidando y eso forma parte también de la reforma del Estado. Dos cosas hay que reformar de forma inmediata. El Código Electoral por la vía de la reforma constitucional y sobre todo, digamos, inventar rápidamente el balotaje. Fíjate vos, si hubiera existido balotaje no hubiera habido todo este quilombo entre la concertación, la no concertación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que también buscar que el Estado financie las elecciones, no permitiendo la intromisión del más rico para el candidato. Y se intentó eso supuestamente poniendo límites. Sí, pero vos sabés pero- que no es y suficiente. no es suficiente. No es suficiente porque siempre Las desigualdades y siguen por eso hay existiendo, gente ¿verdad? muy talentosa que no puede financiarse su campaña, entonces está excluido. Claro. O sea, para ser candidato a senador por el Partido Colorado cuesta una fortuna. Sí, no, terrible. Y los liberales ni qué decir. Ahora, Euclides, esta cuestión de esperar hasta abril, previamente hay no solamente una interna colorada donde vos querés, obviamente, a todos los heridos contusos del Partido Colorado, querés que vayan y vos le hagas el mimo, decía Argaña, ay, este tema de la política es el arte de mimar macho, decía el doctor Argaña. Bueno, vos le vas a mimar a todos los dolidos, pero también esto va a pasar en la concertación, ¿eh? O sea, vos no solamente, obviamente, vas a especular en el buen sentido de la palabra, a ver cómo quedan los perdedores de esa interna colorada, sino que también tenés la interna liberal, Sí, ¿verdad? sí, En la sí. interna liberal hay que decir que es casi tan o más furibunda que la colorada, digamos. Así es. Porque encima los colorados tienen otra vez este entrenamiento y este hábito de amarse y desamarse. Se saben perdonar. se saben, sí. no- En no el sé. liberalismo los odios son irreconciliables. Sí, entonces, a ver, este sector, por ejemplo, del llanismo, del amarillismo, como le digo yo, ¿verdad? De Dionisio, vos estás hablando con ellos también Claro. para que posterior a la concertación Claro que puedan hablamos, acompañarte. Por supuesto, claro que hablamos. Como yo no voy a hablar con los intendentes, poderosos intendentes de Central, como son, digamos, el de Villaliza, Sí. Ricardo Alcides de Fernando de la Mora y la intendenta de Mariano Roca Alonso, son dirigentes poderosos. No puedo dejar de hablar con ellos. Y obviamente, independientemente de que estén fuera de la cuestión electoral, los voy a necesitar en el gobierno. Sin duda. Yo soy un tipo de código. Yo, si digo,
Yacen está para los liberales, pues así será. Obviamente tenemos que coincidir en una política energética, y es que no todo Yacen está para todo, es la dirección, como corresponde. Pero la distribución de cargos es consecuencia del consenso político que surge del acuerdo programático. Si vos tuvieras que decirle a la gente que te escucha, porque la ventaja de tu proyecto es que es muy inclusivo, no solamente en términos hombres, mujeres, sino que digo inclusivo en términos ideológicos, en términos partidarios. Vos no estás atado a ningún partido en particular, entonces de verdad podés hacer ese gran pacto, ¿verdad? De hecho se llama Nueva República, un gran pacto de la República del Paraguay. Si vos tuvieras que decirme cuáles serían, digamos, los 3 ejes fundamentales de esa nueva república. En primer lugar, la recuperación del honor paraguayo, que lo hemos perdido. O nos han secuestrado desde afuera, o nosotros nos dejamos secuestrar por nuestra incompetencia, debilidad institucional y apego a la corrupción. Primero. Segundo, volver a ser un país seguro. ¿Qué quiere decir eso? Ser un Estado de verdad, que por sus órganos de seguridad impide la penetración tóxica del crimen organizado y sobre todo proteger al ciudadano, el trabajador, el estudiante. O sea, fuera los que asaltan por las noches llenos de linces, pero implacables. Voy a tener que negociar muy bien con las comisiones de derechos humanos porque voy a tener que ser muy duro. Muy duro. Y algo que a lo mejor le va a molestar a mucha gente. Algunos delincuentes tendrán que viajar, seguramente en el enfrentamiento o no. Y tercero, el eje es una política de empleo paralelo a la educación descolonizadora, porque estamos colonizados. Por eso es que la educación es tan importante con la política de desarrollo y crecimiento económico. Y bueno, con estos 3 ejes creo que podemos trabajar sobre la política medioambiental, sobre la reivindicación cierta de la mujer, la protección del niño. Y el Estado se caracteriza protegiendo al niño con el diagnóstico precoz del embarazo, porque desde el útero, ahí el Estado ya se mete protegiendo. Y después el templo, que es el aula, donde el celebrante es la maestra. Me encanta. Pues sabes que yo siempre digo, y obviamente vos te acordarás porque formamos parte, bueno, de la misma época, de la misma lucha. Qué lástima que Stroessner nos robó esa consigna tan hermosa que era paz y progreso, ¿verdad? Sí. Porque en realidad vos estás hablando de soberanía, paz por el tema de seguridad y progreso en relación al trabajo. Que era pero hay que aclarar que paz y progreso no es un invento de Stroessner. La audición de Radio Moscú era Radio Paz y Progreso. ¿Quién trajo la palabra paz y progreso? Epifanio Méndez Fleita. Ah, bueno, entonces vamos a usarla otra vez. Entonces, paz y progreso, claro, con Euclides Acevedo. Muchísimas gracias, Euclides, ¿sí? Gracias por la invitación. La comida excelente. El vino fantástico, sí, y la cerveza quita la sed. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos despedimos, nos vamos. Ya sabés que te espero siempre de lunes a viernes de 16 a 18 por la 1080 Radio Monumental y todos los domingos acá, obviamente, por la tele. Que tengan una muy buena noche. Se quedan en buena compañía con Luis Rubín y su programa Únicos. Chao, chao.